Bien chicos, tengan ustedes buen día, les saluda el profesor Rafael y el día de hoy vamos a trabajar una nueva lección de aptitud verbal. El día de hoy vamos a hacer una lección a la cual vamos a denominar clasificación textual por su estructura, el texto instructivo. Ya habíamos visto dos textos o dos tipos de texto por su estructura, lo que era el texto argumentativo y lo que era el texto descriptivo. Ahora vamos a trabajar otro texto que en este caso es el texto instructivo, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo que debemos conocer para comenzar la lección. ¿A qué denominamos nosotros un texto instructivo? El texto instructivo me dice que es aquel texto cuya finalidad va a ser instruir, enseñar, dar instrucciones, orientar, ¿de acuerdo? La forma como se debe desarrollar las actividades para alcanzar algún objetivo específico. ¿De acuerdo? Acuérdate, texto instructivo, instrucciones, ¿de acuerdo? Su finalidad es instruir, enseñar a hacer algo, ¿ya? Ahora, dentro del texto instructivo vamos a encontrar, nosotros me dice, unas partes. En primer lugar tenemos la meta, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos están dando esas instrucciones? El objetivo expresado comúnmente en un título, ¿de acuerdo? Como digo, el ceviche, ¿no? Por ejemplo, el ceviche es una meta, preparar un ceviche. O cuando doy alguna instrucción de algo, ¿no? El respirador artificial. Puede ser una meta si es que lo que sigue son ciertos programas, es decir, la serie de acciones que permiten alcanzar el objetivo, ¿de acuerdo? El texto instructivo entonces, chicos, tiene dos partes. La meta, que es el título, que de cierta manera me indica qué nos van a enseñar a hacer, o qué es lo que vamos a aprender, o qué es lo que vamos a hacer. Y el programa, que es la serie de pasos, la serie de acciones que nos van a permitir alcanzar esta meta, o sea, el lograr el objetivo, ¿de acuerdo? Ahora, adicionalmente me dice que a estas dos partes se puede presentar materiales o ingredientes, como es en el caso de las recetas o en algunas manualidades, ¿de acuerdo? A ti que te gusta hacer manualidades, por ejemplo, seguramente te piden materiales, tijera, papel crepé, goma, silicona, regla, etcétera. Esos son los materiales. Y los ingredientes en las recetas, por ejemplo. Ah, ya, o sea, profesor, las recetas y para hacer manualidades son ejemplos de textos instructivos. Claro, son ejemplos de textos instructivos porque nos enseñan a hacer algo, para armar algo, para cocinar algo. ¿De acuerdo? Ahora bien, las características que presenta un texto instructivo. La primera característica de un texto instructivo me dice que está sujeto a un orden temporal. Como nos van a dar una serie de acciones, esas acciones deben tener un orden, ¿de acuerdo? Un orden determinado. ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace después? ¿Qué se hace luego? ¿Qué se hace por último? Al hacer esa serie de ese ordenamiento, estamos haciendo un ordenamiento temporal, ¿de acuerdo? Porque va a ir paso a paso. Primero hago esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, quinto esto y finalmente esto. Y todo eso debe estar pautado de una forma temporal, ¿de acuerdo? Porque para armar algo, primero tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, ¿de acuerdo? O sea, sigo un orden temporal. Ahora, me dice, otra característica del texto instructivo es que usa conectores de secuencia. ¿Cuáles son los conectores de secuencia? Por ejemplo, cuando digo primero, luego, como siguiente paso, entonces, por último, son ejemplos de conectores de secuencia. Este texto se caracteriza por el uso de ello porque nos tiene que dar un orden, ¿de acuerdo? Cómo debemos realizar las cosas. Por ende, va a utilizar este tipo de conectores. Ya vamos a ver en el ejemplo, ¿ya? Ahora, me dice el siguiente. Otra característica del texto instructivo es que usa verboides infinitivos o en modo imperativo. Como los verboides infinitivos. ¿Cuáles son los verboides infinitivos? Los verboides infinitivos son los que terminan en ar, ir. Es muy común que el texto instructivo utilice este tipo de verboides. Levantar, cortar, pegar, manipular. Entonces, es común que utilicen este tipo de verboides infinitivos. O me dice también en modo
imperativo. ¿Cuál es el modo imperativo del verbo? El modo donde te expresan órdenes, ¿de acuerdo? Cuando te dan órdenes. Pinte, corte, levante, pegue. Son ejemplos de modo imperativo, donde te dan órdenes a seguir, ¿de acuerdo? Entonces es una característica también de este texto instructivo. Y luego me dice que tenemos también otra característica, que es que usa un lenguaje claro y sencillo. Tú, para que puedas hacer algo de una manera correcta, tienen que darte pautas sencillas, claras, concisas, precisas, de tal manera que no te genere confusión. Por eso, para que sea una buena instrucción, este tiene que ser claro y sencillo, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a adicionar acá algo más que me dice: además de estas características que se te está nombrando, me dice que el texto instructivo puede presentar imágenes, ¿de acuerdo? Puede presentar imágenes que me complementan las instrucciones. Cuando, por ejemplo, te dicen, agarra la tijera y corta por la línea punteada. A veces te colocan a una mano, una persona que está cortando justo lo que te están diciendo, ¿no? Por la línea punteada. O igual cuando te dicen, bata los huevos, y te ponen una imagen de una persona, una foto en la cual está batiendo los huevos, ¿no? Entonces son ejemplos de que las imágenes pueden complementar este texto instructivo, ¿de acuerdo? Entonces las imágenes en el texto instructivo tienen la finalidad de ¿qué? De complementar, ¿de acuerdo? Es la finalidad de las imágenes, complementar. Ahora bien, vamos a ir nosotros a ver el ejemplo, ¿ya? Fíjate acá. Correcto uso del inhalador. Mira, aquí está la meta. Correcto uso del inhalador. Esta es la meta, que usemos correctamente el inhalador. Ahora el programa, fíjate. Primero coloque la aerocámara o espaciador con mascarilla delante de su cara. La mascarilla debe cubrir completamente la nariz y la boca. Presione el inhalador en forma enérgica una sola vez. A continuación, respire profundo y de forma lenta hasta inflar completamente los pulmones. Sostenga la respiración por un momento. Luego, cuente mentalmente 10 segundos. Después, retire la aerocámara o espaciador. Finalmente, elimine lentamente el aire de sus pulmones colocando sus labios en posición semicerrada. Fíjate, aquí han hecho uso de conectores de secuencia y también de verbos, ¿de acuerdo? Ahora en este caso vamos a ver si son infinitivos terminados en ar, er, ir, o son verbos en modo imperativo, o sea, un orden, ¿de acuerdo? Si te das cuenta, es un mensaje claro. Son reglas claras, son pasos claros, no te generan conflicto, no te generan dudas. Ahora, es un orden temporal. ¿Por qué? Porque te dan una secuencia a seguir. Primero debo hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto y por último esto. Ahora fíjate, me dice que acá, como ya te decía, tenemos la meta. La meta, el correcto uso del inhalador. Y tenemos lo que es el programa, la secuencia de pasos que debemos seguir para conseguir esta meta. Las dos partes del texto instructivo. Ahora, fíjate, acá hemos subrayado los marcadores o los conectores de secuencia. Mira, fíjate, este es un conector de secuencia. Primero, o sea, en primer lugar. Primero, a continuación, luego, después y finalmente. Esos son los conectores de secuencia que me están ayudando a ¿qué? A ordenar temporalmente los diferentes pasos. ¿De acuerdo? Los conectores de secuencia hacen eso, me ayudan a ordenar cuál es la secuencia, la serie de pasos, en qué orden debe primero, puede ser en segundo lugar, después, finalmente. ¿De acuerdo? Ahora, a diferencia del, mira, ¿cuántos conectores ha usado? Primero, a continuación, luego, después, finalmente. Ahora, tenemos los verbos en imperativo, en modo imperativo. En este caso están usando el modo imperativo, porque fíjate, coloque, debe cubrir, presione, respire, sostenga, retire, elimine. Le está dando órdenes a la persona. Coloque, debe cubrir, presione, respire. ¿Te das cuenta? Podría haber puesto con verbos en modo, mejor dicho, en verboides infinitivos. Como digo, colocar la aerocámara, cubrir, presionar,
respirar, sostener, retirar, eliminar. Podría ser, pero en este caso el autor no ha usado verbos en infinitivo, ha preferido usar verbos en modo imperativo. ¿Qué es el modo imperativo? Los verbos que me indican orden, ¿de acuerdo? Orden, o sea que te ordenan algo, ¿de acuerdo? O te piden que hagas algo, ¿ya? Ahora bien, ahí están los ejemplos entonces, lo que hemos trabajado de las características. Por último, vamos a empezar a trabajar los tipos de texto instructivo, ¿de acuerdo? Ya habíamos visto unos, ¿no? Que eran las recetas, o lo que eran las manualidades, ¿no? Que son indicaciones también. Pero mira, específicamente podemos decir que existen 6 tipos de textos instructivos. Los manuales, por ejemplo, un manual de mecánica automotriz. Si tú vas a comprar libros, hay muchos libros donde te enseñan a arreglar tu auto. Bueno, el auto de tu papá, capaz tu papá tiene carro y él aprendió con un manual de mecánica automotriz. Cómo desarmar, cómo quitar, cómo poner. Es un ejemplo de manual. Los reglamentos también son tipos de texto instructivo porque de cierta manera me da reglas o instrucciones que yo debo tener en cuenta para comportarme o para desenvolverme adecuadamente. Por ejemplo acá, ¿no? Un reglamento de la SUTRAN, ¿no? El Código del Reglamento Nacional de Tránsito. ¿De acuerdo? Es un texto instructivo porque te indican o te ordenan qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer. Ahora, las prescripciones médicas. Tú te has dado cuenta que cuando vas al doctor, te dice, no, tome la amoxicilina a las 7 de la mañana, 2 de la tarde, 9 de la noche. Son prescripciones. No tomar líquidos fríos. No comer pescado. Son prescripciones médicas. Ahora, las recetas. Las recetas cuando te dan, ¿no? Ingredientes, preparación. Coloque los huevos en un pocillo. Bata los huevos, coloque la maicena, coloque tal cosa. Te están dando órdenes, ¿de acuerdo? Te están pidiendo que hagas algo. Los experimentos también son ejemplos de textos instructivos. Los experimentos. Cuando haces tu feria de ciencias, los experimentos son pasos que yo debo hacer para conseguir una determinada meta, ¿no? O capaz, como en este caso le ponen, ¿no? Se puede inflar un globo dentro de una botella. ¿Cómo inflar un globo dentro de la botella? Las reglas de los juegos. Cuando tú te has comprado capaz tu juego 1, no sabías jugar y te venido unas reglas, ¿no? Ejemplos de cómo son los textos instructivos, ¿de acuerdo? Ahora, por último, me dice actividad. Colocas sí o no si es que las siguientes expresiones forman parte de un texto instructivo. Recuerda que para que forme parte de un texto instructivo deben ser órdenes o deben darte indicaciones, ¿de acuerdo? Fíjate, rompe el vidrio, saque la manguera y abra la llave del agua. A simple vista te das cuenta que te está dando pasos a seguir, por ende, si forma parte de un texto instructivo. El segundo me dice, llegó temprano a la reunión de padres de familia. Llegó temprano, no te está dando una instrucción, no te está dando indicaciones, por ende, no es parte de un texto instructivo. Luego me dice, el jockey es un deporte de contacto. Es una afirmación, pero no te están pidiendo que hagas algo, entonces no es un texto instructivo. Ahora me dice acá, durante el temblor mantenga la calma y luego trate de salir con mucho cuidado. Acá sí parece que están dando instrucciones de cómo comportarse frente a un sismo. Sí es parte de un texto instructivo, porque son órdenes que te está dando, ¿no? Mantenga la calma, trate de salir. Luego me dice, guarde silencio cuando se encuentra en la sala de cine y por supuesto apague el celular. También acá te están dando indicaciones que debes seguir, instrucciones, entonces en este caso sí es un texto instructivo. Y por último, los sinónimos son aquellas palabras que tienen significados parecidos. No te está dando instrucciones, no te está dando órdenes, por ende no sería un texto, no sería parte de un texto instructivo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esa ha sido la lección del día. Ha estado bastante sencilla si te das cuenta. Ahora, descarga la práctica, imprime, resuelve y pégala en tu cuerpo. Ya sabes, si no puedes imprimirla, copia, tienes toda la semana para poder hacerla. ¿De acuerdo? Ha sido Rafael, ha sido hoy, nos vemos.